Si tenés más de 40 años y últimamente sentís que tu memoria falla, que te cuesta concentrarte, que te olvidás cosas simples o que tu cabeza ya no funciona como antes, este video puede incomodarte, pero también puede ahorrarte años de deterioro silencioso. Porque hay algo que casi nadie te dijo, algo que no aparece en los análisis comunes, que no suele salir en las consultas médicas rápidas y que, sin embargo, está dañando el cerebro de millones de personas todos los días sin que se den cuenta. Y no, no estamos hablando de la edad, tampoco del estrés normal, ni siquiera de la genética. Estamos hablando de un veneno cotidiano, legal, normalizado, presente en tu rutina diaria, que inflama tu cerebro lentamente, altera la comunicación entre tus neuronas y acelera un deterioro cognitivo que muchos recién descubren cuando ya es tarde. Lo más grave no es que exista. Lo más grave es que la mayoría lo consume creyendo que es inofensivo. Y antes de que pienses, esto no es para mí, déjame decirte algo con total claridad. Las personas más afectadas suelen ser las que creen que están haciendo todo bien. Comen más o menos sano, no fuman, no beben en exceso, duermen, aunque mal, y aún así sienten que su mente está más lenta, más nublada, menos precisa. Ahora presta atención a esto porque es clave. El daño no ocurre de golpe, no da síntomas claros al principio, no duele, no avisa, empieza como pequeñas señales que solemos ignorar. Te cuesta recordar nombres, entras a una habitación y olvidás qué ibas a hacer. Lees algo y tenés que volver a leerlo. Te sentís mentalmente cansado, incluso sin pensar demasiado. Y muchos dicen, es normal, son los años. No, no es normal. Es el efecto de una inflamación cerebral crónica que se va instalando poco a poco, hasta que un día el daño ya no es reversible. Y acá viene lo más inquietante. Este mismo mecanismo está presente en personas que años después desarrollan deterioro cognitivo severo, problemas neurológicos y, en algunos casos, enfermedades que nadie quiere nombrar hasta que aparecen. Pero hoy no vamos a hablar de diagnósticos, hoy vamos a hablar de causas reales, porque si entendés qué está dañando tu cerebro ahora, todavía estás a tiempo de frenar el proceso. En este video voy a explicarte qué es exactamente ese veneno silencioso, por qué afecta al cerebro antes que a cualquier otro órgano, cómo reconocer las señales tempranas que casi todos pasan por alto y, sobre todo, qué error comete la mayoría al intentar proteger su mente, empeorando la situación sin saberlo. Pero atención, la última parte del video es la más importante. Ahí voy a explicarte el detalle que cambia todo, el punto que casi nadie menciona y que marca la diferencia entre seguir acumulando daño o empezar a revertirlo. Si te vas antes, te vas a quedar con información incompleta, y en este tema, la información incompleta también es peligrosa. Hay algo que tenés que entender desde ahora, porque sin esto todo lo demás pierde sentido. El cerebro no se daña como otros órganos. Cuando algo va mal en el estómago, duele. Cuando algo falla en los músculos, se siente. Cuando el corazón sufre, avisa. Pero el cerebro se deteriora en silencio. Por eso tanta gente llega tarde. Por eso muchos dicen, si yo estaba bien, cuando ya no lo están. Y por eso este problema es mucho más peligroso de lo que parece. El cerebro puede estar inflamado durante años sin provocar un síntoma claro. Mientras tanto, las neuronas empiezan a comunicarse peor. La memoria se vuelve inestable y la capacidad de concentración se va apagando lentamente, no de un día para otro, de forma progresiva, casi imperceptible. Y acá viene el error más común: confundir adaptación con normalidad. El cerebro se adapta a funcionar peor, se acostumbra a la niebla mental, se acostumbra al cansancio cognitivo, se acostumbra a olvidar. Y vos también. Y vos, hasta que un día te das cuenta de que ya no sos el mismo, pero no sabés en qué momento empezó. Ahora presta atención porque esto es clave. La inflamación cerebral no es un concepto abstracto. Es un proceso físico real que altera la estructura y el funcionamiento del cerebro. Cuando este proceso se mantiene en el tiempo, disminuye la velocidad de procesamiento mental, aumenta la confusión, se altera el estado de ánimo, se reduce la memoria reciente y se debilita la capacidad de aprender cosas nuevas. Y lo más inquietante es que muchas personas están alimentando este proceso todos los días sin saberlo, no por ignorancia, no por descuido,
sino porque nadie les explicó qué mirar. Porque el verdadero problema no es lo que haces mal, sino lo que haces creyendo que es correcto. Hay hábitos que parecen normales, costumbres aceptadas socialmente, rutinas que todo el mundo repite. Y sin embargo, a nivel cerebral, actúan como un agresor constante. No lo sentís hoy, no lo notás mañana, pero cada día deja una pequeña marca. Y esas marcas se acumulan. Ahora te voy a decir algo que suele generar resistencia, pero necesito que lo escuches con la mente abierta. No todas las personas reaccionan igual, y eso es lo que hace este problema tan traicionero. Hay gente que puede tolerar este veneno durante años sin notar nada, hasta que el daño ya está hecho. Otros empiezan a sentir síntomas mucho antes. La diferencia no está en la fuerza mental, no está en la voluntad, no está en ser fuerte. Está en cómo responde tu cerebro a una agresión constante. Y esto explica por qué dos personas con hábitos parecidos pueden tener destinos mentales completamente distintos. Ahora bien, lo más peligroso de todo esto es lo siguiente. Cuando aparecen los síntomas claros, el proceso suele llevar años activo. Por eso actuar tarde es tan común. Y por eso entender el origen es más importante que tratar las consecuencias. En la próxima parte voy a empezar a mostrarte qué tipo de sustancia, hábito o estímulo está detrás de este daño silencioso. Pero todavía no voy a decir su nombre completo, porque antes necesitas entender por qué el cerebro es tan vulnerable a esto y por qué la mayoría de las personas jamás sospecha de la causa real. Y te adelanto algo, cuando lo entiendas, vas a mirar tu rutina diaria con otros ojos. Y recién ahí va a tener sentido lo que voy a revelar más adelante, especialmente en la última parte del video, donde voy a explicar el detalle que casi nadie menciona y que cambia por completo el panorama. Hay algo que millones de personas hacen todos los días convencidas de que es normal, incluso saludable, algo que se repite desde hace años, que se recomienda sin pensar, que se justifica con frases como siempre se hizo así o a mí no me hace nada. Y sin embargo, es uno de los errores más graves cuando hablamos de salud cerebral. Este error no suele generar un dolor inmediato, no te manda a urgencias, no aparece como una alarma clara. Por eso es tan peligroso, porque el cerebro no grita, el cerebro se adapta hasta que ya no puede. Muchas personas llegan a consulta diciendo cosas como, estoy más lento, pero es la edad. Me cuesta concentrarme, pero será estrés. Tengo niebla mental, pero los análisis están bien. Y ahí está el problema, porque los análisis tradicionales pueden salir normales, mientras el cerebro ya está sufriendo un daño progresivo. Este error masivo suele comenzar de forma inocente. Se introduce poco a poco en la rutina diaria, se normaliza, se repite. Y con el tiempo empieza a afectar funciones clave. La memoria, la claridad mental, la velocidad de respuesta, la capacidad de tomar decisiones. Lo más grave es que muchas personas creen que están haciendo lo correcto, que están cuidándose, que están siendo responsables con su salud. Pero en realidad están alimentando un proceso inflamatorio silencioso que ataca directamente al sistema nervioso. Y aquí viene algo que casi nadie explica. El cerebro es extremadamente sensible a ciertas sustancias y estímulos cotidianos, mucho más de lo que se cree, mucho antes de que aparezca un diagnóstico. Cuando este error se mantiene en el tiempo, el cerebro entra en un estado de alerta constante, un estado que no se nota como ansiedad intensa, sino como cansancio mental, falta de foco, irritabilidad, olvidos pequeños que luego se vuelven grandes. Y lo más inquietante es esto. La mayoría de las personas no conecta esos síntomas con la causa real. Piensan que es edad, piensan que es trabajo, piensan que es mala suerte. Pero no lo es. Es una consecuencia directa de algo que se repite a diario. Y si esto no se corrige a tiempo, el cerebro empieza a pagar un precio mucho más alto, un precio que no siempre se puede revertir. En la siguiente parte voy a explicarte por qué este error pasa desapercibido, incluso para muchos profesionales, por qué rara vez se menciona en consultas rápidas y por qué tantas personas descubren el problema cuando ya lleva años avanzando. Y después, en la parte final del video, voy a mostrarte qué es exactamente lo que está detrás de todo esto y por qué entenderlo puede marcar una diferencia enorme en tu salud cerebral. Llegados a este punto, hay una pregunta que casi todos se hacen, aunque no siempre la dicen en voz alta. Si esto es tan grave,
¿Por qué nadie me lo dijo antes? Y esa pregunta es totalmente válida. Porque si este daño fuera evidente, si fuera inmediato, si apareciera claramente en los análisis comunes, probablemente ya estarías actuando de otra manera. Pero el problema es que el sistema no está diseñado para detectar este tipo de deterioro temprano. Las consultas suelen ser cortas, los síntomas difusos y el cerebro demasiado complejo para evaluarse con pruebas básicas. Muchas personas van al médico diciendo, estoy más olvidadizo, me cuesta concentrarme, siento la cabeza nublada, y reciben respuestas como, es estrés, es la edad, dormís mal, respuestas que no son falsas, pero que tampoco explican la causa real, porque el verdadero problema no suele estar donde se lo busca. El cerebro puede estar inflamado, alterado y sobreestimulado durante años sin que eso se refleje en un análisis de sangre estándar. No hay una alarma clara. No hay un marcador único que diga, acá está el problema. Y eso hace que este error pase desapercibido incluso para profesionales bien formados, no por falta de conocimiento, sino porque el enfoque suele estar en apagar síntomas, no en identificar el origen silencioso del daño. Además, hay otro factor importante. Este problema está completamente normalizado. Se enseña, se recomienda, se justifica, se repite. Y cuando algo se vuelve normal, deja de cuestionarse. La mayoría de las personas no sospecha de aquello que forma parte de su rutina diaria. Y ahí está la trampa, porque lo cotidiano parece inofensivo. Lo habitual no genera miedo, y lo que no genera miedo no se investiga. Mientras tanto, el cerebro sigue recibiendo el impacto día tras día. Ahora bien, hay algo todavía más delicado que tenés que saber. El daño no avanza igual en todas las personas. Algunas pueden sostener este error durante años sin notar grandes cambios. Otras empiezan a deteriorarse mucho antes. ¿De qué depende? Depende de factores como la edad, el nivel de estrés acumulado, la calidad del descanso y la sensibilidad individual del sistema nervioso. Por eso hay personas que, de repente, empeoran rápido, mientras otras parecen resistir, hasta que ya no pueden. Y acá viene el punto crítico. Cuando los síntomas se vuelven claros y persistentes, cuando la memoria empieza a fallar de forma evidente, cuando la confusión mental ya no se puede ocultar, el proceso no empezó ayer. Lleva tiempo avanzando, y cuanto más tiempo pasa, más difícil es revertirlo por completo. En la próxima parte vamos a hablar del punto de no retorno, de cuándo este daño empieza a volverse serio, de qué señales indican que el cerebro ya está pagando un precio alto. Y finalmente, en la última parte del video, voy a explicarte qué es exactamente lo que está detrás de todo esto, por qué afecta tanto al cerebro y cuál es el detalle clave que casi nadie menciona y que cambia todo. Hay un momento del que casi nadie habla, pero que es fundamental entender si de verdad te importa tu cerebro. No es el inicio del problema, no es cuando aparecen los primeros olvidos, no es cuando empezás a sentirte más lento, es el momento en el que el daño deja de ser solo funcional y empieza a volverse estructural. Ese es el punto de no retorno. Al principio, el cerebro intenta compensar, reorganiza conexiones, activa rutas alternativas, consume más energía para hacer lo mismo que antes. Por eso muchas personas dicen, me cuesta más, pero todavía puedo. Me esfuerzo un poco más, pero sigo funcionando. El problema es que esa compensación tiene un límite. Cuando el cerebro se mantiene inflamado y sobreestimulado durante demasiado tiempo, las neuronas empiezan a fallar de forma más profunda. La comunicación entre ellas se vuelve ineficiente. La energía no alcanza y el desgaste se acumula. En ese punto ya no hablamos solo de distracción o cansancio mental. Hablamos de un deterioro que empieza a afectar la estructura misma del sistema nervioso. Y lo más peligroso es que este proceso suele acelerarse sin avisar. Durante años parece lento, casi imperceptible, pero llega un momento en el que el deterioro avanza mucho más rápido. Ahí es cuando aparecen señales más claras. Dificultad para seguir conversaciones, problemas para encontrar palabras simples, confusión en situaciones cotidianas y una sensación constante de que la mente ya no responde como antes. Muchos recién ahí se alarman. Pero en ese punto, el cerebro ya viene luchando desde hace tiempo. Ahora presta atención a esto porque es clave.
No todas las personas llegan a este punto al mismo ritmo. Hay factores que aceleran enormemente el proceso: el estrés crónico, la falta de descanso real, la edad y ciertos hábitos que actúan como combustible para la inflamación cerebral. Por eso algunas personas empiezan a deteriorarse antes de los 50, mientras otras resisten más tiempo. Pero resistir no significa estar a salvo, significa que el daño avanza en silencio, y cuanto más se cruza este límite invisible, más difícil se vuelve revertir la situación por completo. Por eso actuar tarde es tan común, y por eso tanta gente siente que todo empeoró de golpe, cuando en realidad el proceso llevaba años gestándose. En este punto hay dos caminos posibles: seguir ignorando las señales y dejar que el deterioro avance, o entender finalmente qué está detrás de todo esto, y cortar el proceso antes de que el daño sea mayor. En la última parte del video voy a decirte con total claridad qué es eso que está afectando tu cerebro, por qué es tan peligroso y cuál es el error concreto que la mayoría sigue cometiendo, incluso cuando intenta cuidarse. Y te adelanto algo importante: cuando lo entiendas, muchas cosas de tu rutina diaria van a empezar a tener sentido, y otras van a dejar de parecer tan inofensivas. Ahora sí, llegamos al punto que cambia todo. Todo lo que escuchaste hasta ahora, el deterioro silencioso, la inflamación cerebral, la pérdida progresiva de memoria y claridad mental, tiene un origen mucho más concreto de lo que la mayoría imagina. No es abstracto, no es misterioso, no es inevitable. Es algo que millones de personas consumen, toleran o estimulan todos los días creyendo que es normal, o incluso necesario. El verdadero problema es que este veneno no actúa como otros, no mata neuronas de golpe, no provoca un daño inmediato. Lo que hace es sobreestimular el cerebro de forma constante, obligándolo a trabajar por encima de su capacidad real durante años. Ese estado de sobreestimulación mantiene al sistema nervioso en alerta permanente, eleva la inflamación, agota los mecanismos de reparación y termina debilitando las conexiones neuronales que sostienen la memoria, la concentración y la estabilidad mental. Lo más grave es que muchas personas creen que este estímulo las ayuda, que las mantiene activas, que las hace rendir más, que sin eso no podrían funcionar. Pero el cerebro no fue diseñado para vivir así. Fue diseñado para alternar actividad con descanso real, para tener momentos de calma profunda, para recuperarse. Cuando ese equilibrio se rompe de forma crónica, el precio se paga con el tiempo. Y acá viene el error más grande de todos: cuando las personas empiezan a notar los síntomas y quieren cuidarse. Muchas veces hacen exactamente lo contrario de lo que necesitan. Refuerzan el estímulo, lo aumentan, lo justifican, creen que el problema es falta de energía, cuando en realidad es exceso de estimulación. Por eso tantas personas dicen: tomo algo para rendir mejor, necesito esto para concentrarme. Sin esto no funciono, sin darse cuenta de que están profundizando el daño. Entender esto es clave, porque significa algo muy importante. El deterioro cerebral que hoy parece inevitable no lo es, pero solo puede frenarse si se identifica correctamente la causa. No sirve tapar síntomas, no sirve forzar al cerebro, no sirve ignorar las señales, sirve dejar de alimentar el proceso que lo está desgastando. Y esto es lo que casi nadie explica con claridad. No porque sea un secreto, sino porque va en contra de hábitos profundamente arraigados. Si llegaste hasta acá, ahora tenés una ventaja enorme sobre la mayoría, porque entendés que cuidar el cerebro no es estimularlo más, es permitirle recuperarse. En los próximos videos voy a profundizar en cómo este estímulo actúa, por qué afecta tanto al cerebro y qué cambios reales marcan la diferencia a largo plazo. Pero lo más importante es esto: si hoy sentís que tu mente ya no funciona como antes, no lo ignores, no lo normalices y no sigas reforzando lo que te está dañando. Tu cerebro todavía puede responder, pero solo si dejas de atacarlo todos los días sin saberlo.